Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de nuestra plataforma Quitando Hierro, mediante la cual pretendemos desmitificar muchas realidades sociosanitarias desde el rigor, la profesionalidad y, por supuesto, con mucho cariño. Hoy vamos a hablar sobre el acoso, también llamado bullying. La verdad, no solo afecta a nivel escolar, sino que es una realidad latente que ocurre de forma continuada y provoca graves consecuencias en las víctimas, tanto a nivel físico como psicológico, teniendo una afectación social en el entorno de la persona que lo sufre. Para ello, hoy contamos con Chuchi García, educador social, gestor de equipos y con más de 30 años de experiencia en intervención socioeducativa. Bienvenido, Chuchi. Buenas tardes, gracias, Jesús. Y contamos también con María Herreros, profesora de secundaria en el Instituto Virgen de Vico, y perteneces al equipo del programa de convivencia del centro, ¿verdad? Sí. Así que, María, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, como solemos comenzar en Quitando Hierro, me gustaría que pudierais darme un titular inicial sobre el tema de hoy, sobre el acoso. ¿Empiezo? Sí. Bueno, pues yo desde mi postura de profesora de educación secundaria consideramos que en el acoso escolar todos los agentes que intervienen en el sistema educativo, que son el alumnado, el profesorado y las familias, son fundamentales para tejer unas redes que nos ayuden a identificar el acoso, a solucionarlo y sobre todo a dar soluciones para que no se estigmatice ni a las víctimas ni a los acosadores. Muy bien, muy bien. Chuchi, un titular. Pues puede ser más largo, puede ser más corto, incluso una frase si quieres. Sí. Genial, Gracias. Mira, yo a lo largo de la experiencia de estos años, yo me dedico a trabajar por las personas y siempre el titular sería entre todos creamos sociedad, ¿no? Es un elemento que hagan lo que hagan las personas, al final son parte de esta sociedad. Muy bien. Luego igual retomaremos, Sí. ¿verdad? Sí. Este titular inicial. Y bueno, querría comenzar de una manera muy abierta para comenzar a generar lo que buscamos, ¿no? Ese debate. ¿Qué es desde vuestra profesión, desde vuestra experiencia, para vosotros, qué es ese término tan genérico, tan desconocido, con muchos mitos, que es el acoso, no solo escolar, como hemos dicho? ¿Y qué repercusiones tiene a nivel psicológico, físico, familiar y social? Si quieres. Sí. Mi entendimiento un poco a lo largo de la experiencia es el acoso es una vivencia que tenemos los humanos en relación al poder con los semejantes. Que a lo largo de los años pues, ha ido convirtiendo, dependiendo de la conducta que han ido teniendo, sobre todo con las que son más disruptivas o tienen connotaciones sexuales, en unos términos que a nivel de medios de comunicación le hemos puesto la palabra bullying, ¿no? Pero al final no deja de ser el poder de una persona sobre otra persona. Eso es como yo lo plantearía en esos términos. Muy bien. Coincido Dale, plenamente, María. yo coincido plenamente. Nosotros consideramos acoso, sobre todo nosotros nos centramos en el acoso escolar cuando hay una relación desequilibrada de poder entre dos alumnos, en principio entre dos iguales, en el que uno ejerce una influencia o tiene pues tiene más poder que el otro, o bien físico o bien emocional, y pretende bajo sus acciones o con sus acciones minusvalorar, agredir, infravalorar al otro. Claro. Y hacerle sentir mal en un contexto de aislamiento, de deterioro. Todo esto, porque además todo esto que estábamos comenzando a comentar, que se ha tratado, se ha estudiado mucho, luego la realidad es que tiene una afectación muy importante en la vida de los chicos, que comienza muchas veces en la vida de los chicos, pero que luego tiene una repercusión más allá. ¿A qué edades vosotros veis desde vuestra experiencia que comienza este tipo de acoso? Porque intuimos que puede empezar antes, ¿verdad?, de lo que nosotros pensamos. A ver, mi experiencia es, yo creo que
partiendo del momento de la infancia, ¿no? En los que los niños son muy, muy empáticos, Sí. muy cuidadosos con los demás, que siempre, si tú los dejas sin manipularlos por el adulto, que tenemos que tener en cuenta que muchas veces la posición de dominancia está enmascarada por la presión familiar. Por supuesto, sí. Porque tú, los famosos experimentos de el niño llorando y otro niño ir a atenderle y a cuidarlo para que no llore, son muy famosos y están muy reconocidos. ¿Qué pasa? Que a partir esta historia del acoso a nivel de diferencias a nivel personal pasaba antes pues con 12, un poco lo que era la preadolescencia, pero yo creo que cada vez vamos acortando más ese tiempo y ves a chavales que presionan a otros chavales por vestimentas, por deportes, por orígenes culturales, por tendencias. Por supuestísimo. Dices, y cada vez van más 8, 9 años, ¿sabes? Dices. Yo creo que va unido también a esas exposiciones que tenemos a los estímulos, ¿verdad? Sí. Tenemos, bueno, pues en Quitando Hierro hemos hablado sobre las redes sociales, en las cuales también podemos estar expuestos a estímulos desde más jovencitos, con lo cual también este tipo de conductas que son tan agresivas, tan disruptivas, comenzamos a aprenderlas ya desde muy pequeños en el entorno familiar y lo que recibimos también, Sí, ¿no? sí, lo que recibimos, claramente, sí. No solamente en el entorno familiar, sino que ellos mismos en el colegio. Yo creo que desde el cambio educativo en el que se ha ampliado los años en los que se está en el centro educativo y antes acababa a los 14 años, se van acrecentando las diferencias y se van acrecentando aquellas situaciones en las que unos alumnos quieren estudiar, otros no, en las que ellos ven diferencias entre condición física, apariencia y la apariencia o la condición familiar, ¿no? Hoy en día ha evolucionado mucho el concepto de familia. La sociedad está evolucionando mucho en diferentes aspectos y entonces en esa evolución hay un desajuste. Yo creo que has dado una clave que es diferencias. Sí. ¿No creéis que esa línea media que también autoimponemos sin darnos cuenta a nivel familiar, a nivel escolar, hace que cualquier chico que se salga de esa línea media, y estoy hablando de chicos que sacan muy malas notas o chicos que sacan muy buenas notas. Exactamente. ¿Verdad? Sí, chicos sí. que son muy altos, chicos que son muy bajos. Esa cultura de la competitividad unida a esa línea media a la cual no debemos de salirnos para llevar pues, nuestra evolución académica, evolución social, hay que salir todos los chicos, con lo cual más alteraciones, más riesgo. Esa línea media es importante a la hora de poder, como educadores también, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi idea sobre este concepto que estás hablando tiene que ver con... Es verdad que eso es lo históricamente relacionado, pero que las redes sociales han abierto un campo de visión para los chavales para autoidentificarse con muchos conceptos que en su entorno cercano no tienen. Y eso provoca muchas veces una diferenciación enorme. Es decir, yo tengo una hija, 20 años, que mi hija con 14 no quería pasar de la media. Todas llevaban el mismo pelo. Es importante la sensación de pertenencia a grupo, claro. Tenemos que... Pero ahora, sin embargo, las redes sociales no quiere diferenciarse. Te hacen que te quieras diferenciar. Te cambies el pelo, te pongas de una moda, te pongas de otra. Eso provoca en otras personas ver que eres diferente. Y ahí es donde viene el kit. ¿Qué pasa cuando ves a alguien que es diferente, ¿no? Claro. ¿Por qué tienes que entrar en esa dinámica, ¿no? Eso lo ves en los centros, ¿verdad, María? Sí, se ve habitualmente y se ve como al que es diferente normalmente se le presiona en un sentido o en otro, y al que es diferente por su apariencia, por su peinado, por su atrevimiento a la hora de manifestar unas opiniones o simplemente por destacar en un ámbito. Entonces sí, ahí se ejerce presión. Hay alumnos que ejercen presión sobre otros y los fiscalizan. Lo que pasa es que yo creo que la presión también, no sé qué opinas, ha existido siempre, ¿no? Es decir, somos seres sociales, nos necesitamos socialmente desde muy pequeñitos, pero a la vez somos esa especie de competidores, ¿no? Y ahí entra un término que es la autoestima, ¿no? Esa capacidad para poder hacer frente a esos posibles acosos distímicos, ¿no? Un acoso inicial, ¿no? Cual decimos,
ostras, saber poner ese stop. Estamos regulando y educando a nuestros chicos en la autoestima, no solo en matemáticas y lenguaje. Claro, sí. Creo que es un... Sigo yo. Sí, sigue, sí. Mi propuesta, o sea, lo que yo veo en relación a este tema es que cada vez sabemos más sobre los conceptos que ayudan a que los chavales avancen, pero cada vez tenemos menos espacios de experimentación para que ellos aprendan a frustrarse. Es decir, el aprendizaje tiene un tiempo y un recorrido, y ahora mismo casi todos los chavales, o muchos, tienen las cosas muy pautadas y muy poca interacción social más allá del ámbito escolar. ¿Mucha teoría y poca práctica? Por ejemplo, tendría que ser la práctica, o sea, el titular, ¿no? Porque había elementos históricamente antes que eran el trabajo de parroquias, los grupos de tiempo libre, la mili, en lo que la interacción, muy interesante, en el que la interacción te hacía ser más fuerte, ¿no? Es decir, yo creo que una práctica que nosotros tenemos en Zigzag es intentar hacer a los chavales más fuertes. No explicarles, sino que sean más fuertes y que sepan que la vida es A, B, C y D. Y te puede tocar cualquier cosa de estas. Claro. ¿En los colegios se trabaja la autoestima? Sí, mira, en los colegios yo creo que tradicionalmente, bueno, pues la figura sobre todo en los colegios de secundaria, era la posición del profesor era pues enseñar contenidos, enseñar conocimientos, pero es verdad que poco a poco la sociedad ha cambiado y necesitamos que la escuela se adapte a los nuevos modelos de familia, de sociedad, de alumnado. Entonces, la nueva ley educativa, la LOMLOE, con su nuevo decreto de convivencia, está planteando la necesidad de que los profesores nos formemos en conflictos en el aula, gestión emocional, acción tutorial. De hecho, este año nuestro centro, en el grupo de convivencia que hemos formado, hemos hecho mucha formación para poder abordar estas situaciones y darnos cuenta de que nuestra labor no solamente es educativa en el ámbito académico, sino que necesitamos atender a nuestro alumnado en otros aspectos que lo necesitan. Sí, porque además, por mi experiencia, veo que hay un proceso de formación a nivel profesional que es adecuado, es necesario. Es necesario. Es necesario, pero hay un salto entre ese proceso de formación del propio profesional a cómo logramos plasmar, que ahí entran asociaciones como la que tú gestionas y coordinas, que es Zigzag, pero otras muchas asociaciones, pero ¿no crees que hay un salto demasiado grande entre los diferentes actores que vamos a lograr entre todos y que todos tenemos el mismo objetivo, pero incluso padres por un sitio, colegios por el otro, instituciones por el otro? Sí, hay un salto y deberíamos estrechar cada vez más ese espacio, ¿no? Pero bueno, nosotros desde el ámbito educativo intentamos y es verdad, nos faltan quizás más medios, pero sí que se nos está planteando esa formación y plantear dentro de los centros programas específicos para que los alumnos puedan ayudarse entre sí y con el profesorado. Por ejemplo, este año hemos creado un programa que es sencillo, pero que viene lo hemos creado con vocación de que dure, ¿no? De que dure, claro. Con las bases bien puestas. Claro, un programa que se llama Somos Uno, que es relacionado con alumno ayudante, en el que los alumnos informamos a los alumnos para crear unas redes de ayuda entre iguales y que consigamos pues más visibilidad de aquellos problemas, más ayuda, que se olvide ese estigma del alumno que acusa, ¿no? El acusica, sino que entre ellos sean capaces de acercarse. Entraremos luego además en el tema del perfil. Y acercarse luego a nosotros para poder ayudarles, ¿no? También hay otros programas en otros centros como alumnos ciberayudantes, que un alumno mayor pueda una especie de tutorizar, ¿no? Es muy interesante. Es verdad que hay distancia, pero que se intenta acortar y que estamos en un proceso ahora mismo súper necesario para avanzar. Voy a aprovechar y voy a realizar voy a abrir una pregunta que igual es políticamente incorrecta, pero que creo que puede abrirnos y darnos luz, ¿no? ¿Creéis que en los colegios, hasta donde podamos y queramos llegar, ¿no? En los colegios hay miedo como colegio, como institución, a abrir ya no desde el punto de vista preventivo el acoso, sino
a abordarlo de una manera directa, por el miedo a ser señalado el colegio que hay acoso, cuando los números y las estadísticas nos dicen que hay muchísimo más acoso que el que se abre. Uno de los objetivos aquí en Quitando Hierro es ese. ¿Creéis que hay un miedo a que el propio colegio, ostras, pueda decir, sí, aquí tenemos acoso en situaciones y debemos abordarlo de una manera directa, no solo preventivamente, no solo con asignaturas de gestión emocional que están muy bien, sino vamos al meollo del problema? Mi experiencia, yo creo que el tema de la educación es que cada vez estamos complementando la educación con una ampliación de los contenidos curriculares, cuando el proceso educativo es un proceso también de socialización. Claro, a los profes están totalmente llenos de actividades, de clases. ¿Es cierto, María? Es cierto, nos falta tiempo, necesitamos formación, que la están aportando, empiezan a aportarla con bastante claridad. Sí, se abre más. Se abre más, cursos más. Sí. Pero es verdad que nos falta tiempo, que nos den tiempo para poder gestionar todo eso. María, los chavales necesitan tiempo. Tiempo para estar, tiempo para expresarse, despacio, porque es que a veces también vivimos en sociedades muy rápidas, en las que parece que todo tiene que ser ya, sí, porque acabamos en 45 minutos, tenemos que seguir... Incluso tiempo con sus padres. Estamos con todos. Con todos. Con todos. Creo que un proceso de prevención primaria, ¿verdad? No sé qué opináis, es la propia relación familiar, en la cual vaya más allá de comer, cenar, estudiar, ¿no? Chicos, tenemos poco tiempo para estar con ellos, poco tiempo, porque tenemos que trabajar, porque hay muchos, ha cambiado mucho la manera de ser. Antiguamente había encargos, además por género también, claro, por de quién se encargaba de los hijos. Ahora mismo, por la situación económica, todo el mundo tiene que trabajar. Sí, sí. Y los críos tienen que estar en algún sitio. Esos sitios, si no están acondicionados, guiados o apoyados, pues pueden salir cosas terribles. ¿Creéis que los padres, por tanto, por lo que estás comentando, las familias con una estructura más estable, y no estoy hablando estable de familias monoparentales, no, estoy hablando de tiempo para nuestros hijos, preguntarles a ellos, ¿no? Esa famosa frase que a mí me encanta, ¿no? De que muchas veces vamos con el cazamariposas con nuestros hijos y hay veces que poner el jardín muy bonito y preguntarles va a hacer que ellos al final esa mariposa se pose, ¿no? Entonces, quizá nos falta ese tiempo para preguntarles, decirles qué tal el recreo, ¿no? Cuando en la fundación en la que yo estoy, cuando les preguntamos en el colegio, ¿qué tal el colegio? Bien, matemáticas, no, ¿qué tal el recreo? Eso es. ¿Qué tal el recreo? ¿Qué tal con los chicos? Quizá les preguntamos poco de esa manera primaria. Jesús, yo creo que les escuchamos menos. Solo estamos interesados en correr, en que nos den la información. Cuando ellos quieren hablar, hay que escuchar porque te está diciendo algo por detrás. Es decir, hay que buscar el momento para... Claro, pero es que para escuchar hay que estar así un rato. Sí, hay que estar. Y la gente habitualmente, por la circunstancia, tenemos muchas prisas. Si me lo permitís, estar dispuestos a no escuchar lo que queremos escuchar. Esa es otra. Nuestros hijos van a responder lo que queremos, lo que queremos escuchar para poder librar rápidamente, porque así es, ¿no? Ellos tienen su historia, nosotros tenemos la nuestra y bueno, ya nos hemos quedado todos de acuerdo y no hemos solucionado el problema, ¿no? Tú me preguntas, yo te contesto, ya he librado. Ya me puedo ir a ver la máquina, el Instagram. Esto es como cuando el ordenador no funciona, pero yo por si acaso lo apago y luego lo vuelvo a encender. A ver qué va. Quizá mañana igual funciona, ¿no? Sí. Que alguna vez funciona, pero normalmente el problema de base sigue ahí, ¿no? Sí. Y con nuestros hijos suele suceder. Sí, es un elemento que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando los chavales cuestionan a veces si están haciendo lo correcto y ellos lo preguntan, no de una manera directa, sino de una manera indirecta, y nadie escuchó lo que ellos hablaban. Claro. Las conductas sexuales, por ejemplo, es un elemento que primero, sí, hay mucha educación social, pero nadie es capaz de hablar con los hijos de sexualidad. Y se educan a lo burro, por las redes. Se educan por las redes. Claro, y las redes es todo una comedia. Además, lo habías comentado antes, hay influencia entre esa educación sexual, el propio conflicto que existe interno cuando dejamos de ser hijos de para convertirnos en la adolescencia. Sexualidad, acoso. Existe
esa relación, también diversidad sexual, ahora que la hay, hay más prevalencia de acoso con esa diversidad sexual. Sí, yo creo que sí. ¿María? Respecto a la diversidad sexual, sí, yo creo que hay más prevalencia de acoso. Cuando ven a una persona diferente que consideran ellos que no tienen la misma... ese patrón biológico inicial, ¿no? La línea que es media, diferente ¿no? a ellos, es una clave, un motor que se activa para ejercer ese acoso. Es como una especie de, podríamos llamarlo, una excusa más para el perfil del acosador. Sí. Porque yo creo que puede ser una excusa más, ¿no? Lo mismo que decíamos antes, que el niño que igual mide 3 cabezas más que el resto en quinto de primaria, y que en cierta forma va a tener más probabilidad. Yo creo que en los chavales lo que tienen es frustración ante las cosas que no entienden. Y su reacción es pues la que tienen en el entorno o la que han hecho desde pequeños, la de jugar y la de poder, la de posicionarse, ¿no? Eso claro, da sensación de mucho acoso, pero yo sí que ampliaría, porque donde yo trabajo tenemos mucha relación con diversidad sexual de los críos. Las redes sociales han hecho un apoyo tremendo a visibilizar esa situación. Muy interesante. Y eso por no les da... demonizar las redes sociales. Claro, sí, O sea, porque a veces las demonizamos y dices, no, ellos tienen ya su colectivo, se lo han montado, tienen sus relaciones. ¿Qué pasa? Que el cole, es el mismo que hay en todos los sitios. Claro. Entonces te toca ahí, quieres ir con el pelo azul o con el suntun o con una dilatación o con lo que quieras y te va a caer, según el sitio donde esté y lo abierto que sea, pues te va esa reacción, ¿no? Contra ti. Esto en el colegio lo vemos, ¿verdad? Sí, claramente lo vemos, y además los alumnos tienden a marcharse o a buscar otros colegios en el que, cuando hay una diversidad del tipo que sea, encuentran su sitio de una manera mucho más... No puedo reprimir la pregunta. ¿Lo veis? ¿Estáis formándoos? No tenéis tiempo, ¿verdad? Pues no tenéis tiempo para abordar de una manera más clara, más directa, o quizá es porque el programa no es lo suficientemente específico como para poder entrar en el perfil acosado y acosador, ¿eh? Sí. Yo espero que de cara al futuro, como estamos con el nuevo decreto de convivencia, empiece a haber más horas en los centros para el profesorado que está en los programas. Pero es verdad que no tenemos horas suficientes. Para que os hagáis una idea, nosotras este año, salvo una persona, las horas que empleamos en nuestra formación son horas personales propias, extras que hacemos fuera del ámbito educativo, y las horas que empleamos con el alumnado para formarle son también horas. Entonces nos falta tiempo, por supuesto, necesitamos coordinación, no necesitamos grandes dotaciones económicas, sino necesitamos una realidad de tiempo, de programas. Pero entonces es una regla de 3. Intuyo que nos centramos muchísimo en los colegios. No es una crítica, creo que es una realidad. Un porcentaje de tiempo enorme en el ámbito académico, y un porcentaje muy pequeño en el ámbito de desarrollo personal, desarrollo social, gestión emocional, autoestima. Estos conceptos que tan heterogeneos eran, el COVID también lo ha abierto mucho. Claro, el COVID lo ha abierto mucho. Yo creo que ha sido un punto clave, ¿no? Que ha encadenado un clic. Sí, nosotros ahora, por ejemplo, la idea es que el año que viene los centros tengan un aula de convivencia que sea obligatoria en todos los centros, para que se puedan practicar no solo medidas sancionadoras, sino prácticas restaurativas. Claro. Para el alumnado para el alumnado también que acosa, y para el alumnado que es disruptivo, y para el alumnado es muy importante. Nosotros no somos una institución, los centros educativos no somos una institución, somos académica y educativa, no somos una institución policial. Entonces necesitamos que haya prácticas restaurativas para que el alumnado, para no estigmatizarlo de ninguna manera y reconvertirlo, ¿no? Porque, como has dicho al principio, todos formamos sociedad, ¿no? Y entonces a un alumno que tiene 14, 12 años tenemos que reconvertir. Nosotros la propuesta con
que trabajamos con los chavales, es decir, nosotros tendremos unos 700 chavales trabajando en los distintos proyectos que tienen mucha disruptividad, algunos conductual, otros son emocionales, Claro, claro. otras son culturales. Es decir, nosotros lo que tenemos que trabajar es que, primero, los chavales se encuentren en una situación emocional equilibrada. Con el equilibrio podremos trabajar los aprendizajes. Exacto. Y con los aprendizajes podremos valorarlo. El problema es que... Volvemos a la prevención primaria. Claro, entonces. pero Claro, el tema es que el colegio no da para esto, ellos no tienen tiempo, porque yo he visto el currículum y es horrible. O sea, es decir, aquí cada uno, con todo el respeto por los partidos políticos, aquí lo único que hacen es meter y meter contenido. Eso pasa como en la sanidad, al ¿Para médico qué? Ni idea. que está a tope, pero encima Ni idea. sufre, ¿no? Y ahora nosotros, además, perdón, meter contenidos, pero a veces nosotros mismos ya en el aula tenemos que decidir que determinados temas son más importantes que el propio contenido. Claro. Porque si no es inviable, o sea, un alumno que... Pero la educación de los ciudadanos es una educación basada en la gestión del conocimiento. Sí, sí. No es en el aprendizaje de un contenido, hay unas cuestiones instrumentales básicas. Pero que es que esas ya las tenemos en sexto, en 99%, un 98% las tenemos. Entonces, ¿cómo podemos de manera práctica poder llegar? Nos comentaba María que se están comenzando a implementar programas. Claro, buscamos siempre esas tres patas, ¿verdad? Entorno familiar, instituciones, ¿sí? Sí. Y luego centros educativos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos implementar desde estas tres patas proyectos que sean prácticos, que lleguen, como decíamos, interesantísimo, con medidas restauradoras, pero con prácticas que lleguen para poder restaurar, ¿no? No solo sancionadoras, Sí, perdón, pues no medidas sancionadoras, no, sino no. prácticas restaurativas. ¿Cómo realmente podemos llegar de manera práctica a poder influir de manera positiva en esa autoestima, en esa Yo gestión creo emocional? que, Jesús, que los chavales tienen un sufrimiento y una frustración enorme en el ámbito escolar. Sí. Primero a veces no entienden en qué consiste el trabajo que tienen que hacer en un colegio, es decir, aprender, no tienen muy claro por qué. Es decir, yo soy más partidario de intentar trabajar desde procedimientos o desde herramientas, el aprendizaje servicio, las actividades basadas en proyectos, en elementos que desarrollen la intelectualidad del chaval, no en base al conocimiento, sino en base a su desarrollo intelectual. Exacto, y a una gestión integral del desarrollo del chico, claro. ¿no? Porque, me viene a la cabeza, por ejemplo, en Japón, claro, una de las sociedades que si bien son capitalistas, tienen una mentalidad muy colectivista, ¿no? Entonces, los niños, desde primero de primaria, una vez por semana, limpian los baños. Los baños comunitarios, Sí, sí. ¿no? Entonces, es algo, impacta mucho en nuestra cultura. Hay muchos padres que, si les preguntamos o les decimos que su hijo de primero de primaria coja una fregona y limpie unos baños comunitarios, pero quizá tenemos ese espíritu muy individualista en el cual prima todo lo que es mi pensamiento, mi forma de ver desde muy pequeñitos, ¿no? Quizá podemos comenzar a incidir desde ahí. Por apuntar nosotros, por ejemplo, en nuestros proyectos, los chavales limpian los locales, los chavales organizan, porque lo que queremos es que lo sientan propio. Si no lo sienten propio, es otro elemento más de consumo que tienen en esta sociedad. Si no lo sienten propio, no se sienten parte de. Si no se sienten parte de, es decir, no son capaces de desarrollar un grado de empatía porque están con otras personas. Claro. Claro, es todo como, parece lógico, pero sí que es verdad que estamos llegando a momentos de consumo constante. Vas al colegio, consumes educación. Vas al fútbol, consumes deporte. Vas al apoyo escolar, consumes... Y dejamos poco tiempo. Este tipo de trabajo en los colegios, este tipo de mentalidad, ¿la ves? Pues sí, en algunos centros se aboga por eso y se intenta practicar ese tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de establecer algunas veces las sanciones son siempre, o intentamos que sean sanciones reparadoras, en función a lo que el alumno ha hecho, ¿no? Claro. Por ejemplo, o ayudar a limpiar los patios,
una vez por semana. Intentamos además también, estamos planteando para el año que viene un programa para que sean los propios alumnos los que una vez a la semana de los propios cursos limpien los patios, porque tienen que responsabilizarse Claro. pues de todo, ¿no? No tiro yo basuras, pero mantengo esto limpio, ¿no? Está claro, al final la teoría de la Que sea de sobrecorrección todos, claro. es muy clara. Si yo el próximo día que tire un papel en la calle, si algún día lo tengo que limpiar, voy a adquirir más conciencia. Y no es sancionador. No es sancionador, no es sancionador, es educador. Es educador y restaurativo. Es una sanción positiva, práctica, ¿verdad? Sí. Es muy interesante el enfoque, pero el tiempo avanza y me encantaría tocar, porque siempre que se habla del acoso, tendemos a buscar el perfil del chico acosado. Chica, acosado, acosada, ¿no? Querría que nos centráramos unos minutos en el perfil del acosador. El acosador potencial, el acosador más distímico, el del día a día, ese nivel más bajo de acoso, pero es ese perfil de los chicos. ¿Cómo podemos trabajar con los chicos, chicas acosadores o acosadoras para poder lograr también una integración? Porque en el fondo también hay un sufrimiento, hay un sufrimiento de base. Es que ya como profesional os lo puedo también garantizar, ¿no? Sí, hay un sufrimiento de base, porque además son chicos con problemas, no son chicos problemáticos. Quiero decir, eso es muy importante. Detalle. Son chicos con problemas y tienen sufrimiento. Entonces, bueno, son chicos que igual tienen baja autoestima, no controlan, relaciones en casa, pues no reforzadas, Claro. O hay un desequilibrio familiar, Sí, o normalmente una ira desestructurada, exactamente, un Exacto. temperamento violento, pero normalmente estos alumnos tienen unos problemas de base que hace que tengan estos comportamientos. Claro, ¿se puede trabajar con ellos? Yo, por ejemplo, Evidentemente. yo creo que sí, es pero una... ¿de qué manera? Yo creo que, por ejemplo, nuestro modelo, que está basado en la educación social, lo primero es conocer cómo está el chaval, es decir, Claro. vuelvo a oír, hay que escuchar al chaval, hay que ver qué es lo que pasa, porque es verdad, yo no sé si hay personas acosadoras, hay personas que acosan en algún momento. Exactamente. ¿Por Claro. qué? La conducta de por qué acosan tiene que ver, puede ser por la presión de grupo, por un rechazo en relación a los valores que ellos viven en familia, en básico. Tú eres del Madrid y tú eres del Barça y te odio, no se sabe muy bien por qué, pero te odio. Tú eres de una manera, o tú eres de un país, o tú eres de una etnia, o tú eres de una orientación, o te vistes De una manera. entonces, ese choque de valores provoca, pero no son chavales que sean, excepto patologías. Claro. Claro, porque Excepto que no se- luego entramos en otro ámbito, que es el de las patologías. Claro. Una mayor prevalencia, un mayor riesgo por el hecho que lo que hemos comentado antes, ¿no? Hay unas alteraciones, hay unas diferencias, hay una gestión emocional con una alteración, lo que no les permite unas habilidades sociales, ¿no? Claro. Entonces, eso que es una excusa más, volvemos, ¿verdad? Pero que además no tampoco es que haya tantos, porque aquí enseguida todo el mundo Claro. diagnostica y enseguida les... No, las patologías son patologías. Y hay gente que tiene una conducta que la puede tener muy forzada o muy recurrente y que hay que trabajar con un proceso reflexivo y con un proceso dinámico educativo. Es decir, no hay el tema de castigo, refuerzo, para que... No, tienes que hablar con un chaval que tiene 14 años, o el castigo es de verdad, o necesitamos complementarlo con un o refuerzo. hay que complementarlo Claro. con un... Tú entrarle en Algo muy sencillo, ¿no? En la teoría del principio de Primar, que están de, oye, pues vamos a buscar nuestro esfuerzo y luego vamos a obtener nuestra recompensa. Pero es que esto es muy humano. Esto es muy humano. Sí, y sí. muy Esto es muy elemental. humano. Lo que pasa es que también en la inmediatez, ahora la tolerancia al fracaso es mucho menor. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si no tenemos un refuerzo rápido, nos frustramos. Nos frustramos. Y queremos una... Claro. Y no nos damos cuenta de que, volvemos al principio, se necesita tiempo. Eso Se necesita tiempo, hay que intentarlo, hay que fracasar y hay que volverlo a intentar. Claro. Sí. Y que el fracaso está dentro de... Y es una del herramienta proceso de aprendizaje, claro. El fracaso, otro tip muy bueno, me ha gustado mucho el tip anterior que habías dado, María, y me ha gustado mucho esa normalización que debemos inculcar a los chavales como medida preventiva
de esa tolerancia al fracaso. No todo nos va a salir bien, todo nos puede salir. No le podemos, cuando acaba una partida en la vida real, no podemos darle al botón continuar. Claro. Tenemos que reconducir, tenemos que retomar y debemos enseñarles eso como medida preventiva, ¿verdad? Sí, sí, hacer autocrítica, reflexionar y ver dónde podemos crecer, dónde nos hemos equivocado para crecer y para avanzar, ¿no? Y un elemento que me gustaría más reforzar, que a veces nos castigan a los técnicos mucho, Sí. ¿no? Es decir, nosotros podemos Como tener... fútbol. Nos Eso riñen está muy claro. porque Eso está muy claro. nos riñen porque no sabemos... No, es decir, nosotros somos un momento en la vida de un chaval, un momento concreto, con una interacción puntual, que la podemos alargar, pero que tienen otras interacciones que no podemos controlar y que es el chaval el que tiene que decidir. Y esto es como las noticias falsas. A base de repetirlas, el pensamiento, tu cabeza, dice que son verdad. Sí, sí. Y no es verdad. Pero si te las están repitiendo 15 horas, eso es la verdad. Aunque tú hayas estado 1 hora con él diciéndole la realidad que tiene. Claro. Entonces, claro, es decir, también tenemos que ser conscientes de que a nosotros no nos pueden, o sea, los técnicos, los educadores sociales, los maestros, los psicopedagogos, nosotros estamos en un momento muy concreto. La educación es un proceso aunado entre todos los agentes En el que sociales. debemos, además, abogamos desde aquí, desde Quitando Hierro, por la transversalidad, por, Sí, sí. ser multidisciplinares. Es decir, a mí en mi día a día, yo por ejemplo llamo por teléfono a colegas, a otras instituciones en las cuales los chicos están también. sí. Oye, ¿cómo va? Sí, sí. Nos ha salido esto en este test, ¿cómo lo veis? Yo creo que es algo necesario. Sí, ¿verdad? es que es un feedback fundamental, básico. Necesitamos ayuda de los demás para poder abordar lo que tenemos entre manos. Necesitamos ayuda. Sí, sí, necesitamos de ayuda. los Y asistentes el sociales, del paradigma, ayuntamiento. yo creo que el máximo paradigma ahora mismo es el trabajo multidisciplinar. Sí. Es decir, históricamente la educación siempre ha estado jerarquizada. Hay los directores, los maestros, los psicólogos, los educadores. No, si yo no sé enseñar, yo no sé enseñar historia, lo siento, no lo sé. Claro. Pero yo sí sé enganchar con un chaval, y no un rato, 6 horas al día. Porque también tienes porque ese programa, ese espacio Claro, está pero tú eres, está dedicado a eso. psicólogo, tú sabes diagnosticar, ver el pensamiento, el movimiento químico de la cabeza cuando está pensando. Lo intentamos. O se intenta, ¿no? Sí, bien. Pero, es decir, todos tenemos que valorar, no es ni más Sí. ni menos importante, es decir, todos tenemos que trabajar en esa línea, Completamente de de manera cooperativa para invertir Y los, mejor y los padres, recursos. bueno, y los padres también me pongo en el modo padre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para lograr, porque creo que me parece muy importante, hay una preocupación grande, no debemos obviar este tema, hay una preocupación grande. Como padres, ¿qué podemos decirles desde aquí para intentar pues ayudar evidentemente a nuestros hijos, prevenir? Pues que los padres necesitamos tiempo con nuestros hijos de calidad. No sé si mucho tiempo, pero de calidad, para escucharles, como ha dicho él antes, y estar muy alertas ante cualquier cambio que veamos en él, manifestarlo al profesorado, a otros servicios. ¿Ves en los colegios entonces que quizás los padres, por lo que comentabas antes, Chuchi, de ese exceso de trabajo, ese exceso de agendas, ¿no? que pasamos la pelota al colegio A veces como pasa. centro sin ejercer la propia responsabilidad como padres? No lo sé. No lo sé, los padres están muy preocupados normalmente, ¿eh? Y lo que pasa es que a veces hay que diferenciar claramente lo que es el acoso y una situación de acoso de una riña puntual de Correcto. los alumnos. Entonces, a veces los padres pues, hacen una voz de alarma, ¿no? Y nos llaman y tenemos que ver claramente cuál es la situación. Sí que están pendientes, pero es verdad que necesitamos todavía un poco más, ¿no? de implicación. Nosotros planteamos también, fíjate, estamos planteándonos de cara a próximos cursos retomar la escuela de padres para que haya un vínculo con la escuela y para que tengamos un feedback mucho más amplio. Es ¿no? fundamental Necesitamos cerrar el círculo, ¿verdad? Necesitamos... Centro educativo, padres, chicos, ¿verdad? Es que somos fundamentales. Si no estamos juntos, no... Claro. Yo les propondría con los padres, exacto. otra visión, ¿no? Adelante. Es decir,
Yo creo que la información ahora es muy relevante, existen muchos recursos, ¿no? Y la misma presión que tienen los chavales lo tenemos los padres, ¿no? Sí. Yo creo que uno de los elementos más disruptivos en el pensamiento de un crío es la exigencia de los padres. Ese pensamiento les provoca una presión a los chavales en cuanto a ¿Y consecución de objetivos. puede influir en el acoso? Obviamente, es un proceso de frustración y la frustración se tiene que derivar de alguna manera. Puede ser drogándote, bebiendo, jugando o haciéndote un animal. Sí, convirtiéndote en un animal. Claro, es decir, no tiene que ver, yo creo que... Sí, porque muchas veces, exacto, cuando proyectamos una frustración, no la proyectamos en el ámbito con la persona, sino que vamos a otra y que normalmente sea más débil. Más débil, claro, claro. Claro, porque Tiene que haber nosotros un vamos a desajuste lograr de el poder. objetivo, ¿no? Sí, está claro. Creo que... Pero yo, por ejemplo, yo creo que eso, la exigencia hay que bajar. Yo creo que hay que dar también mensajes optimistas a los padres. Y a veces culpabilizamos mucho sobre la consecución de los objetivos académicos, es decir, hay que tenerlo más controlado. Es decir, el otro día tuve yo un caso y claramente dije, mira, esto va a pasar. Va a pasar. O sea, no va a pasar... O sea, lo que le pasa al crío no es para siempre, es ahora. Sí, sí es. Sí, pero Y bueno, tienes también, que- y también es tienes- verdad que hay que actuar, Claro. ¿no? Ahora. Ya, pero lo que él quiere es que retome un problema que lleva arrastrando desde hace muchos años. No hay Claro. solución inmediata a esas cosas. Es decir, a través Damos tiempo. desde la emoción, a través del afecto, tú tienes un apoyo y el chaval es el que construye su camino. Claro. Sí. Y esto a veces con los padres es, no, tú tienes que ir y que no, y hacer, pero ¿hacer cómo? Estás conmigo para hacer. Pero si no tienes, si ahora mismo somos incapaces nosotros de apoyar a nadie de secundaria. Claro, volvemos Es imposible. a esto La que- metodología es a esto totalmente que estábamos, diferente. por cerrar un poquito, la prevención primaria, el refuerzo del crío a nivel integral, ¿verdad? De los chicos, gestión emocional. El acosador, un tip muy interesante que habéis dado, ¿no? No es problemático, sino que tiene unos problemas previos normalmente, ¿verdad? Casi en todos los casos. Creo que nos quedamos sin tiempo, pero es súper interesante. Hemos dejado, creo que algunas pinceladas muy importantes, pero me gustaría ahora que pudierais valorar el titular anterior. Resumiendo en una pequeña frase, si lo cambiarías o no lo cambiarías, María. Pues, después de esta charla, claro, después porque de esta esta charla charla nos ha abierto, ¿eh? Sí, hemos abierto muchos temas, pero es verdad que creo que ha habido... En una frase. Sí, que creo que ha habido algo común en el que estamos de acuerdo y es que necesitamos de los tres pilares fundamentales, familias, sociedad y colegios para poder solucionar y para poder avanzar en la gestión emocional. Entonces yo sí que me reitero un poco en esto. Fenomenal. Chuchi, ¿Cambiarías el titular? Yo sigo con el mío. Yo creo que además Construyendo Sociedad es un título que va para futuro y da esperanza. Sí, claro. Porque no le echa la culpa a nadie. Vamos a tener lo que construyamos. Sí, sí, y es lo cierto. construimos entre todos, como ha dicho María. Exacto. Necesitamos también reforzar para ahora y para construir para el futuro. Hemos visto que creo que ha sido muy interesante cómo la prevención primaria nos puede ayudar. Evidentemente también la intervención, no tanto como medidas sancionadoras, sino con prácticas restauradoras, en las cuales el principal, el centro son los chicos y no muchas veces las expectativas de instituciones, colegios, padres, sino que los chicos sean el centro y su propio desarrollo personal con una línea cada vez más diferenciada. Nos quedamos sin tiempo. Ha sido un verdadero placer contar con dos profesionales de esta altura, calidad humana, como sois. Y bueno, pues desde Quitando Hierro os agradecemos, os emplazamos a un nuevo podcast en Quitando Hierro, agradeciéndoos vuestra escucha. A vosotros. Muchas gracias, Jesús. Ha sido Gracias. un placer, y os animo a continuar además con estos temas que son muy relevantes en esta sociedad. Perfecto. Gracias. Son fundamentales porque tenemos un material muy sensible entre las manos Correcto. y entonces son Muy frágil. Tenemos que buscar. muy importantes y os agradecemos vuestro trabajo. Perfecto. Gracias por todo. A vosotros. A vosotros.